Se abre la audiencia de vista pública en el expediente 1368-2016, formado por apelación directa de sentencia de amparo en la acción promovida por el señor Daniel Pascual Hernández contra el Tribunal 12º de Sentencia Penal del Departamento de Guatemala. El secretario general de esta Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones, la parte resolutiva del fallo y las advertencias pertinentes para el desarrollo de la respectiva audiencia. Pueden hacer uso de la palabra en su orden las personas que se indicarán en su momento. Puede, señor secretario, proceder. En este caso se señala como acto reclamado la resolución de fecha 30 de diciembre de 2015, por medio de la cual la autoridad denunciada declaró sin lugar el recurso de reposición interpuesto dentro de la causa penal identificada con el número 01028-2013-00065. La Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo, en la sentencia de primer grado fechada 11 de marzo de 2016, consideró: la controversia que ahora se somete a consideración de este tribunal ha sido dilucidada en la instancia correspondiente, pues la jueza Contralora en su actuar rechazó in limine el recurso de reposición interpuesto en cuanto a que los hechos cometidos por el querellado se conozcan en el juicio de imprenta establecido en la Ley de Emisión del Pensamiento. No se vulneró ningún derecho constitucional ni procesal, tales como el derecho de defensa, el debido proceso, juez natural y el de tutela judicial efectiva, como lo afirma el interponente. Especialmente el principio de tutela judicial efectiva, se refiere a que toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, e incluso los colectivos o difusos a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente, principio que se ha observado durante todas las etapas que se han dado durante el presente proceso, por lo que en ese sentido la entidad recurrida no transgredió derechos y garantías invocados por el postulante. Consecuentemente, tampoco se le ha vulnerado ninguno de sus derechos. En cuanto a que los hechos que se denunciaron en la querella debían conocerse de conformidad a lo establecido en los artículos 48 al 70 de la Ley Constitucional de Emisión del Pensamiento, el análisis de por qué no se podía conocer por esa ley la constitucional, la juzgadora citó anteriormente fallos emitidos por la Corte de Constitucionalidad y en la resolución emitida el 30 de diciembre de 2015 concreta y precisa los motivos por los que se encuentra firme la resolución en cuanto a este punto e indica que porque el querellado no es comunicador social, como ya se había indicado en resolución dictada el 25 de mayo de 2015. Asimismo, por lo establecido en el artículo 24 quater del Código Procesal Penal, pues le confiere competencia para conocer los hechos acusados en la querella presentada en contra del señor Daniel Pascual Hernández, consideraciones que este tribunal establece suficientes, pues la juzgadora es clara al indicar que en cuanto a ese punto queda firme la reposición planteada, pues en resolución del 23 de noviembre de 2015, si bien es cierto, solo citó pronunciamientos emitidos por la Corte de Constitucionalidad, en resolución del 30 de diciembre de 2015 ya hace referencia a los puntos centrales del por qué no debe conocerse el presente caso en un jurado de imprenta. Aunado a ello, reitera el recurrente que los hechos que cometió deben de conocerse de conformidad a la Ley Constitucional de Emisión del Pensamiento, pues ya la Corte de Constitucionalidad ha establecido en los expedientes 863-2010 que no es necesario tener la condición de académico en periodismo para someterse a un juicio de jurado. En ese sentido, este tribunal analiza el contenido de la mencionada resolución y constata en el contenido de la primera resolución y encuentra relevante los siguientes puntos. A. Que quien denunció por calumnia, injuria y difamación tenía la condición de funcionario público en el momento en que denunció, por lo que correspondía aplicar el contenido de la Ley de Emisión del Pensamiento, situación que no es la del señor Daniel Pascual Hernández. B. Que no se requiere la condición de periodista para ser conocido en un tribunal por jurado. En este punto, el señor Daniel Pascual Hernández, como reiteró, no tiene la condición de periodista, pero deben
contemplarse también los demás puntos de dicho fallo para ser sometido a un tribunal por jurado. C. Que si los hechos aducidos en la querella refieren a la comisión de los delitos de calumnia, injuria y difamación, corresponde resolver tales imputaciones por medio del procedimiento específico denominado juicio por delito de acción privada, establecido en los artículos 474 al 483 del Código Procesal Penal, por ser estos perseguibles mediante acción privada, tal como lo dispone en su parte conducente el artículo 24 quater de la Ley Adjetiva, que el querellante denunció por delitos de difamación, injuria y calumnia. De ahí que este tribunal considere que no se vulneró el derecho de libre emisión del pensamiento que le asiste con la decisión de la juzgadora, pues consideró también que tenía facultad de conocer los delitos de difamación, calumnia e injuria por ser estos delitos de instancia particular, como lo establece el artículo 24 quater del Código Procesal Penal, consideración que también es contemplada dentro del expediente 863-2010 de la Corte de Constitucionalidad de fecha 24 de agosto de 2010. Asimismo, la sentencia emitida con fecha 20 de septiembre de 2010 en el expediente número 1625-2010, la Corte de Constitucionalidad indica, abre comillas, se aprecia que cuando el interesado estime que la publicación de un impreso por cualquier medio de difusión implique la supuesta concurrencia de alguno de los tipos establecidos en la Ley Constitucional de la emisión del pensamiento, tiene expedita la vía para promover el juicio de jurado respectivo con el objeto que se dirima su acción, mediante dicho procedimiento específico. Y refieren también que si los hechos aducidos en la querella se refieren a la supuesta comisión de los delitos de calumnia, injuria y difamación tipificados en el Código Penal, corresponde resolver tales imputaciones por medio del procedimiento específico denominado juicio por delito de acción privada, tal y como lo establecen los artículos 24 quater, 474 al 483 del Código Procesal Penal, pues el objeto del proceso penal es la averiguación de un hecho señalado como delito o falta y de las circunstancias en que se pudo haber cometido. El establecimiento de la posible participación del querellado, de ahí que el acto inicial que se promueva varía según la naturaleza de la acción que se pretenda plantear, de acuerdo al procedimiento previsto para el efecto en la ley de la materia, en sujeción al debido proceso. Es decir, que si se denunció un delito cuya naturaleza se contempla en jurisdicción ordinaria, esta debe conocerse en dicha vía. Por lo anteriormente expuesto, concluimos que la autoridad recurrida ha actuado con apego a la ley y dentro del ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y si lo resuelto en el acto reclamado no fue favorable al amparista, no por ello puede la jurisdicción constitucional subrogar a la ordinaria en el conocimiento y resolución de un asunto ya sometido a su conocimiento. Por lo que se pretende hacer valer por medio del amparo por el recurrente es convertir a esta jurisdicción en una instancia revisora de lo actuado por un tribunal de la jurisdicción ordinaria, como en el caso de mérito, lo que no es válido, no advirtiéndose violación constitucional alguna. La decisión arribada por esta sala se sustenta en fallos de la Corte de Constitucionalidad de fecha 8 de abril de 2008 dentro del expediente número 272-2008, en igual sentido en la sentencia de fecha 17 de mayo del 2002, expediente número 1172-2012. De ahí que por ser la pretensión del amparista la de construir una instancia revisora prohibida por el artículo 211 constitucional, se concluye que la acción constitucional planteada es improcedente y así debe resolverse. De conformidad con lo regulado en el artículo 44 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, el tribunal decidirá sobre las costas y sobre la imposición de multas o sanciones que resultaren de la tramitación del amparo. En el presente caso se advierte que no concurren causales para exonerar de pago de costas y de la multa correspondiente. Con esos argumentos, el tribunal de primer grado resolvió: deniega por notoriamente improcedente la acción constitucional de amparo solicitada por Daniel Pascual Hernández contra la resolución de fecha 30 de diciembre de 2015, dictada por la juez 2 del Tribunal Duodécimo de Sentencia Penal del Departamento de Guatemala,
Por las razones consideradas, se condena en costas al postulante y se impone al abogado patrocinante Sergio Manfredo Beltetón de León la multa de 1,000 quetzales, quien deberá hacerla efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes a partir de estar firme el fallo, cuyo cobro, en caso de incumplimiento, se hará por la vía legal correspondiente. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del citado acuerdo y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Para continuar, pueden hacer uso de la palabra el apelante, solicitante del amparo y de la vista pública, señor Daniel, quien actúa con el patrocinio del abogado don Sergio Manfredo Beltetón de León. Dejamos en el uso de la palabra al señor Sergio Manfredo Beltetón de León. Muchas gracias, señor presidente. Honorables magistrada y magistrados de esta honorable Corte de Constitucionalidad, honorables miembros de las autoridades ancestrales de San Juan de Zacatepeques aquí presentes, con todo respeto, los saludo. Estimada honorable Corte de Constitucionalidad, el tema, el asunto que nos trae en esta oportunidad aquí a discusión, sinceramente ya no tendría que venir a esta honorable Corte de Constitucionalidad. Este tema tendría que estar ya superado hace muchos años, honorables magistrados. El tema de si que toralmente se refiere y que nos ha traído aquí en varias ocasiones, ya estuvimos aquí por una inconstitucionalidad en caso concreta que está pendiente de resolverse. Estuvimos aquí por otro amparo que también se decretó con lugar, pero por la cuestión de la carencia de fundamentación de las resoluciones de la juez impugnada de amparo del Tribunal de Sentencia, 12 de sentencia. Honorables magistrados, esto ya es reiterativo. Ya el derecho de libre emisión del pensamiento ya no debería estar cuestionado. Ya no deberíamos estar cuestionando, honorables magistrados y magistradas, si el derecho de libre emisión del pensamiento, el procedimiento que se utiliza para el juzgamiento de las personas que en el ejercicio de esa garantía constitucional y de ese derecho establecido en el artículo 35 de la Constitución Política, corresponde o beneficia o tutela única y exclusivamente a periodistas, a dueños de medios de comunicación, a columnistas, a gente de prensa en general, o si es efectivo y tiene aplicación para todos los habitantes de la República de Guatemala. Honorables magistrados, el tema no es complicado, es muy sencillo. Es decir, ya no deberíamos estar discutiendo si es aplicable o no para todos los habitantes de la República de Guatemala el procedimiento contenido en la ley constitucional, honorables magistrados, la ley constitucional de emisión del pensamiento, decreto 9 de Asamblea Nacional Constituyente. Es un cuerpo legal surgido del poder constituyente, superior por el principio de supremacía y jerarquía constitucional que esta misma Corte ha establecido y reiteradamente lo ha manifestado, en el sentido de que las normas superiores jerárquicamente, sobre todo y especialmente las normas constitucionales y de rango constitucional, como son las normas de la ley constitucional de emisión del pensamiento, prevalecen sobre cualquier ley de rango ordinario. Esto ya no debería ser mayor discusión, honorables magistrados, y es lamentable perder a cierto punto el tiempo aquí de ustedes que se dedican a temas de tanta importancia en el país. Y entonces, pero lamentablemente lo tenemos que traer nuevamente, porque hay jueces en Guatemala, señores magistrados, a estas alturas del partido, como se dice, cuando estamos iniciando el despegue, nuevamente esperamos despegar hacia un Estado constitucional de derecho.
a raíz de los acontecimientos del año pasado, desde abril, que tienen relación con la aplicación correcta de la ley. En fin, estamos avanzando hacia un Estado constitucional democrático de derecho. ¿Cómo es posible que a estas alturas de nuestra situación nacional se esté preguntándose todavía y tengamos que recurrir a la Honorable Corte de Constitucionalidad para que diga de una vez tajante y expresamente que manifieste que la ley de emisión del pensamiento, los procedimientos contenidos en la ley de emisión del pensamiento que constituyen el famoso juicio por jurado o el tribunal de imprenta que se le ha llamado, que está contenido en esa normativa de rango constitucional, reitero, es aplicable para todos los habitantes de la República. Si ni esa ley, ni la Constitución, ni ninguna normativa dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco establece ninguna distinción, honorables magistrados. No hace ninguna distinción, ninguna normativa nacional, ni de rango ni ordinario, ni de ninguna naturaleza, que establezca que únicamente los periodistas, únicamente los colegiados como periodistas, únicamente los periodistas de hecho, únicamente los periodistas dueños de medios de comunicación, los que de vez en cuando escriben una columna o son dueños o titulares de un programa de televisión periodístico, tienen el derecho de ser procesados dentro del marco de la Ley Constitucional de Emisión del Pensamiento. Hay un aforismo jurídico muy antiguo, honorables magistrados, que establece que donde el legislador no diferenció al intérprete o al que aplica la ley, no le es factible, no le es dable hacer ninguna diferencia. No existe, por eso les digo yo que es muy sencillo este caso, en el sentido de que no hay mayor discusión teórica, ni dogmática, ni jurisprudencial. Aquí el hecho es de que la Ley Constitucional de Emisión del Pensamiento y el artículo 35 constitucional no hacen ninguna diferencia en cuanto a la aplicación del procedimiento establecido en la normativa de rango constitucional en el decreto 9 de la Asamblea Nacional Constituyente. Tampoco hace ninguna distinción y debe de aplicarse en consecuencia únicamente en el ejercicio de la libre emisión del pensamiento, la parte sustantiva que trae también la ley de emisión del pensamiento, que es únicamente los artículos, es decir, los hechos ilícitos que contiene la ley de emisión del pensamiento son los únicos por los que pueden ser juzgadas las personas que dentro del ámbito y dentro del ejercicio, del libre ejercicio del derecho de emisión del pensamiento en Guatemala, cometan algún tipo de delito o falta dentro de ese marco. Entonces, la misma ley de emisión del pensamiento contiene, es decir, en el artículo 27 de la ley de emisión del pensamiento, contiene lo que llaman calumnias o injurias graves, el artículo 28. Es decir, no podemos irnos más allá de lo que la Ley Constitucional de Emisión del Pensamiento. Y reitero, es en la parte sustantiva que contiene esa ley, que señala específicamente los actos ilegales que supuestamente pueden ser juzgados en el ejercicio de la libre emisión del pensamiento. ¿Por qué se hizo esto, honorables magistrados? Miren, y por eso les digo yo que es lamentable que a estas alturas del partido o de la historia de Guatemala estemos analizando estas situaciones. Fíjense que esta ley, el decreto 9 de la Asamblea Nacional Constituyente, se hizo ya hace mucho tiempo. Incluso participaron destacados periodistas en Guatemala que hicieron y normaron de esta forma precisamente el juicio por jurados, que son 9 delegados de la Municipalidad de Guatemala, del Colegio de Abogados, de lo que llaman ahí el Colegio de Periodistas, que viene siendo lo que es la Asociación de Periodistas de Guatemala en estos momentos, y que a veces tiene problemas de integración, que a veces tiene problemas de recusaciones, y a veces no se integran. Y son escasos, sinceramente, los casos, valga la redundancia, de procedimientos que se han ejercido dentro del marco de la ley de la ley de libre emisión del pensamiento. Es decir, no hay una gran cantidad de casos porque precisamente, honorables magistrados y magistradas, ese era el espíritu con el que se construyó, con el que se diseñó la ley de emisión del pensamiento. Ese era el espíritu, diseñar una ley de difícil que se pudiera dificultar la sanción por la libre emisión del pensamiento. Eso fue lo que, y está en los comentarios posteriores a la ley.
Entonces, no es que sea un privilegio para cierto grupo de la sociedad el hecho de que existe una ley de un procedimiento específico, sino que es una garantía para que no se sancione penalmente a quienes ejercen la libre emisión del pensamiento. No importa si se menciona y quien es quien pretende que se diga, quien se siente agraviado pueda ser un funcionario público. No, eso es otra cuestión que lamentablemente, honorables magistrados, ¿qué pasa contra nuestros magistrados de las salas de apelaciones? Mire, acaban de oír ustedes lo que dijo el señor honorable secretario de esta honorable Corte de Constitucionalidad, que dice de que tiene que ser un funcionario público el agraviado para que pueda ser aplicable la ley de emisión, el procedimiento contenido de la ley de emisión del pensamiento. Honorables magistrados, esta es una nueva invención, un nuevo requisito que se jalaron de la manga, que se inventa esta sala de apelaciones y que dice simplemente que por no ser periodista, por no ser comunicador social, Daniel Pascual Hernández no tiene derecho a ser juzgado dentro del marco legal establecido en la ley de emisión del pensamiento, que es una ley constitucional y que, reitero, no hace ninguna distinción. Tal vez estoy siendo reiterativo, honorables magistrados, aquí me voy a quedar, solo mencionarles, porque se tiene que ser reiterativo, porque no hay mayor discusión en este tema, no hay mayor controversia. Si solo los periodistas tienen derecho a la ley de emisión del pensamiento o no, eso es indiscutible que no. Es decir, la ley es para todos y no hay distinción ni en la Constitución ni en la ley de emisión del pensamiento. Quería mencionar, honorables magistrados, que el Procurador de los Derechos Humanos, que lamentablemente no se hizo presente a esta vista pública, pero me imagino que presentó por escrito su alegato, en un alegato, al evacuar su audiencia en la sala de apelaciones constituida en Tribunal de Amparo, que conoció de esta acción constitucional de amparo, manifiesta claramente, honorables magistrados, que el derecho a libre emisión del pensamiento, fundamentándose en fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fundamentándose en normativa de rango constitucional, de acuerdo a lo que se ha denominado el bloque de constitucional, conformidad con el artículo 46 y 44 de la Constitución, se fundamenta en normativa, en tratados internacionales en donde se expresa la garantía a la libre emisión del pensamiento. Ya la penalización, honorables magistrados, criminalizar la expresión del pensamiento, en este caso sobre todo de un dirigente social, de un dirigente campesino, que en todo caso vendría a ser comunicador social porque viene siendo vocero de las comunidades sociales. Él se expresa en nombre de comunidades campesinas del interior del país, él se expresa en nombre de los conflictos. Entonces viene a constituirse en todo caso en un vocero, pero en todo caso, aunque no lo fuera, solo por el hecho de ser habitante de la República de Guatemala tiene derecho a ser procesado dentro de las garantías que establece la legislación nacional. Honorables magistrados, mencionaba al principio el principio de jerarquía constitucional. Esto es innegable. La ley, esto aprendimos de esto, me acuerdo yo en primer año, en introducción al derecho, en la famosa pirámide de Kelsen, del tratadista austriaco, fundador de la teoría constitucional, en cuanto a que la normativa de rango constitucional prevalece sobre toda normativa inferior. Entonces, como les digo, no hay mayor discusión en este sentido. Si la ley de emisión del pensamiento establece un procedimiento, establece los tipos penales por los que se puede juzgar a alguien en relación a la emisión en el ejercicio de la libre emisión del pensamiento, si esto está claro y si son leyes vigentes, aunque a los jueces aparentemente, en este caso al Tribunal Impugnado de Amparo y al Tribunal de Apelaciones impugnado de apelación, en este caso, no sé por qué se viene a continuar negando una realidad jurídica tan evidente. En ese sentido, honorables magistrados, me quedo en esto. Yo creo que en el amparo se explica y se citan una sentencia de la Corte de Constitucionalidad a la que hace mención en la sentencia del Tribunal ACO, en donde se manifiesta al final de todo y como conclusión que la libre emisión del pensamiento es un derecho inherente a la persona humana y que como tal tiene que ser dentro del marco de la libre emisión del pensamiento, dentro de la ley de la emisión del pensamiento, que se debe juzgarse a la persona independientemente si es colegiado o no del colegio de periodistas, si es periodista o no, si es dueño de un medio de comunicación o no. Esta sentencia está
señalada en el amparo. Es la sentencia de número 863-2010, que en una de sus argumentaciones menciona que podría, juzgarse de acuerdo al articulado contenido en el Código Procesal Penal. Sin embargo, concluye, eso es lo importante, la conclusión de la sentencia, concluye que la libertad de pensamiento, por ser un derecho inherente a la persona humana, no requiere para su ejercicio poseer un grado académico, dice, en periodismo. Y dice, el sujeto procesal planteó su querella en una vía procesal distinta a la que le correspondía. Honorables magistrados, anteriormente, hay muchos fallos que menciona la Sala de Apelaciones impugnada de apelación en este proceso de amparo. Anteriormente, porque tenemos nuestra historia jurídica y nuestra historia constitucional. Muy bien, señor presidente, voy a terminar en este momento. Menciona fallos anteriores, pero hemos evolucionado, toda la sociedad ha evolucionado, incluyendo a la Corte de Constitucionalidad, que ha ido avanzando democráticamente en sus fallos. Entonces, ya últimamente, pues ya lo que era, que se mencionaba que solo los periodistas tenían derecho, ya últimamente ya no es así. Entonces yo creo que como todos vamos evolucionando y vamos a llegar a un momento en donde se va a ir perfeccionando nuestro Estado constitucional de derecho, yo le agregaría democrático, que debe existir en Guatemala. Únicamente, honorables magistrados, mi petición es que se declare con lugar la apelación interpuesta y en consecuencia se declare con lugar el amparo promovido en este proceso constitucional de amparo. Únicamente, señores magistrados. A continuación, corresponde el turno a la Comisión Internacional de Juristas de Guatemala por medio del mandatario general con representación y cláusula especial, abogado Ramón Cadena Rámila, quien actúa con el patrocinio del abogado Juan Jeremías Castro Simón. Honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, autoridades ancestrales de San Juan Zacatepeques que están presentes en esta sala y señoras y señores presentes acá. Nosotros como terceros interesados acudimos a este honorable tribunal con el objeto de que este caso, que es muy sencillo, como ya lo dijo el abogado que me antecedió, es un caso sencillo que el derecho no enreda, que enredan los jueces y las juezas, que el sistema de justicia enreda. Y aquí entre abogados sabemos que cuando el derecho es claro, cuando el derecho es liso y llano, no es necesaria la interpretación. Y este es un caso en el que no se requiere de interpretación de normas. No hay realmente una razón para estar perdiendo el tiempo en esta sala y sin embargo comparecemos para defender la Constitución y comparecemos para defender el derecho a la libertad de expresión. Quiero citar, si me lo permiten, el artículo constitucional, el artículo 35 constitucional, si me lo permite, por favor. Adelante. Presidente. En su antepenúltimo párrafo dice claramente: un jurado conocerá privativamente de los delitos o faltas a que se refiere este artículo. Aquí no hay ninguna limitación, no es, todo el artículo no es aplicable únicamente a periodistas. Estamos hablando de un derecho que es la piedra angular de la democracia, el derecho a la libertad de expresión, como lo reconoce el derecho internacional de los derechos humanos, la piedra angular de la democracia. Y por eso creemos que en este caso se trata precisamente de la defensa de la libertad de expresión y de la defensa de la democracia. La tesis de la jueza unipersonal del Tribunal Duodécimo de Sentencia Penal contraviene este artículo. Pero no solo contraviene el artículo 35 de la Constitución, contraviene también el artículo 4 constitucional, el derecho a la igualdad, porque lo que está pretendiendo la jueza es decir que el artículo 35 y sus procedimientos o el procedimiento establecido en la ley constitucional respectiva se aplica únicamente a aquellas personas que ejercen el periodismo.
o que son autoridades del Estado que ejercen de alguna forma autoridad pública. Y el objeto del artículo 35 no es ese, es regular la libertad de expresión, porque indudablemente si nosotros analizamos, no es objeto de esta audiencia, pero sí es importante decirlo, si analizamos las declaraciones que el señor Daniel Pascual dio en Beacanal, probablemente el jurado de imprenta dirá, bueno, pero aquí no se faltó a la libertad de expresión. Sin embargo, se le acusa de calumnia, injuria, difamación, así como nosotros también en lo personal. Yo presenté una denuncia al Ministerio Público en contra del señor Ricardo Méndez Ruiz y su Fundación contra el Terrorismo por calumnia, injuria y difamación en contra mía. Y el Ministerio Público nos ha dicho hay que ir al Tribunal de Imprenta. Entonces, es inexplicable y es muy difícil de entender por qué para uno se pretende aplicar cierta normativa y para otras personas no. Como digo, no solo viola el artículo 4 y el artículo 35 constitucional, la decisión de la jueza que está ahorita discutiéndose, también viola la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 13 que regula precisamente la libertad de expresión y el artículo 24 sobre el derecho a la igualdad, de protección para todas las personas. Ya en los 80s, en la década de los 80s, a Bruce Harris se le llevó en un caso muy parecido, se presentó una denuncia en contra de él porque criticó a la licenciada Umaña, que hoy está en prisión, guardando prisión, porque en ese entonces se le acusaba por el robo y tráfico de niños. Y se le llevó también y se le quiso llevar a la jurisdicción penal. En ese caso hubo que recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y yo creo que este caso también podríamos recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos finalmente, dependiendo de lo que se resuelva. Sin embargo, creemos que estamos perdiendo el tiempo, estamos perdiendo el dinero, estamos haciéndolos perder el tiempo a ustedes como honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que tienen realmente tareas mucho más importantes en un país en donde el sistema de justicia está caracterizado como un sistema de impunidad, en un 90% de impunidad, tráfico de influencias, que hoy día están siendo procesados una serie de operadores de justicia precisamente por el tráfico de influencias, acusaciones de infiltración en el sistema de justicia del crimen organizado y de las mafias. Entonces creo que hay tareas más importantes que en este caso tener que acudir a esta Corte. Sin embargo, estamos seguros que va a haber un fallo con independencia. Todo ciudadano cuando acude a un tribunal lo que busca es que el tribunal sea independiente, imparcial y competente. Y precisamente por eso quisiera citar, si me lo permite, señor presidente. Adelante. El principio 1, el primer principio de los principios básicos de Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura, dice así, y cito: la independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura. Lamentablemente, estos casos de criminalización de la protesta social nos están demostrando lo frágil que es la independencia de la judicatura. Lo tremendo que es el que terceros interesados en casos ejerzan influencia en determinados jueces. Indudablemente, la jueza del Tribunal 12º de Sentencia Penal, la jueza unipersonal, tiene influencias externas en este proceso. El Comité de Derechos Humanos, en su observación 32, también especifica claramente, y voy a citar, señor presidente, si usted me lo permite, dice: el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente, imparcial y competente es un derecho absoluto, es parte del jus cogens, no puede haber limitación a este derecho, que no puede ser objeto de excepción alguna, concluye el Comité de Derechos Humanos. Entonces, estamos ante un caso claro de criminalización de la protesta social, precisamente porque el señor Daniel Pascual, como vocero de una organización campesina, emite opiniones, y emitir opiniones no puede ser vedado por nadie, ni por el sistema de justicia.
Al contrario, el sistema de justicia debe proteger la libertad de expresión. Lamentablemente, en este caso, consideramos que la jueza tiene que tener algún interés especial en el caso. Es decir, estamos cuestionando su imparcialidad, porque los jueces imparciales son aquellos que no tienen ningún interés en ninguna causa. Y cuando como ciudadanos acudimos a un tribunal, acudimos pensando y esperando que ese tribunal va a ser independiente durante todo el proceso. Pero en este caso, el fenómeno de la criminalización de la protesta social es un fenómeno que afecta seriamente a la democracia y no podemos dejar de mencionarlo porque no es solo este caso, son muchos otros. Termino presentando también el último tema que me parece que es muy importante de analizar en una sentencia, y es la incitación al odio. Ya el Procurador de Derechos Humanos emitió una condena moral en contra de la Fundación contra el Terrorismo y de su director aquí presente, el señor Ricardo Ruego Méndez evitar Ruiz. hacer alusión personal, por favor, Sí, continúe. muy bien, pero ya emitió una condena moral y en este caso lo que hay es nuevamente una situación de incitación al odio. Nosotros como ciudadanos esperamos que la Corte de Constitucionalidad y los honorables magistrados y la honorable magistrada de la Corte de Constitucionalidad, en este caso, va a ser contundente, claro, preciso, para defender la libertad de expresión. Muchísimas gracias. Honorables magistrados, A continuación, la Asociación Comité de Unidad Campesina, por medio de la coordinadora y representante legal María Josefina Max, quien actúa con el patrocinio del abogado Ronaldo Ernesto Galeano. disculpe, señor magistrado presidente, es que íbamos a compartir el tiempo con el representante de la comisión y todavía estamos dentro del rango de los 15 minutos para hacer valer. Adelante. Muchísimas gracias. Honorables magistrados, sin perjuicio de convertir este tribunal en una instancia revisora de los actos, porque conocemos perfectamente que el amparo es una instancia extraordinaria y subsidiaria de los actos, no venimos aquí a plantear la revisión de lo actuado por el tribunal ordinario, más bien venimos a plantear la calificación y vulneración de derechos constitucionales y derechos humanos. Y comienzo con el principio contenido en el artículo 4 de la Constitución Política de la República, el derecho de igualdad. La exclusión que se hace al señor Daniel Pascual de poderse someter a un tribunal de imprenta es una exclusión que vulnera el principio de igualdad, porque entonces se hace una distinción que no está regulada en ninguna normativa para que él pueda beneficiarse o pueda estar sometido en un tribunal distinto a un tribunal penal, considerando también que someterse a un tribunal penal es la última ratio, es decir, lo último que vamos a llegar a dilucidar o donde debemos llegar a dilucidar un tema es a la rama penal. Y si existen mecanismos alternativos, como es el caso del tribunal de imprenta, entonces existe una interpretación abusiva, existe una interpretación que viene a vulnerar en ese sentido el principio de igualdad. Pero también, considerando que la Corte de Constitucionalidad ha avanzado en el sentido de que considera los convenios y tratados internacionales en incorporación desde el artículo 44 y 46 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en ese sentido, formando parte del bloque de constitucionalidad, consideramos que se estaría vulnerando los artículos 13 de la Convención Americana, que habla de libertad de pensamiento, y el artículo 24, que también establece la igualdad y la protección de los derechos humanos. ¿Qué se discute en este caso, honorables magistrados? Se discute si un particular tiene derecho a someterse a un tribunal de imprenta o no, o debe tener la calidad de periodista. Me pregunto, si saliendo yo de esta audiencia me aborda un periodista y yo podría o no entonces expresarme libremente, porque este derecho pareciera que es exclusivo de los periodistas. Y todas las personas tenemos derecho a hacerlo. Si en ese sentido yo ofendo a alguien, entonces yo debo de tener cuidado de lo que estoy diciendo, pero todavía me queda el tribunal de imprenta como un lugar donde pueda dilucidarse si efectivamente estaría afectando el honor o no de otra persona. Sí, la libertad de expresión puede tener un límite. El límite de la libertad de expresión es que no se incite al odio. Y aquí ya vemos personas que estamos en función
de incitar al odio. Ahora bien, habiendo establecido entonces el criterio que emitió el tribunal acuó en este sentido, hace una interpretación restrictiva, y esto es muy peligroso, porque incluso cita un precedente de este tribunal constitucional, que es la sentencia de amparo contenida en expediente 863-2010, y hace algo que no era necesario para este tema que subjudice. En el tema que subjudice no era necesario calificar la calidad de periodista o no del señor Méndez Ruiz, pero se mete a hacerlo. Y luego hace la calificación de periodista o no del señor Daniel Pascual, y el precedente que se plantea no se limita a esas circunstancias, y no era necesario. El punto toral era entonces si el señor Daniel Pascual, y entonces la sentencia viene haciendo una distinción que nuevamente vulnera el principio de igualdad. Planteado entonces estos argumentos, honorables magistrados, no nos queda más que pedir que también se declare con lugar el recurso de apelación que se ha planteado, y que se declare con lugar la protección constitucional que se ha invocado ante esta honorable Corte. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí, a continuación, el abogado don Ronaldo Ernesto Galeano. Señor presidente, señora magistrada y señores magistrados, a las autoridades ancestrales de San Juan Zacatepeques y a todos los presentes. Mi nombre es María Josefa Max, soy maya quechí y actúo bajo mi calidad de representante legal del Comité de Unidad Campesina CUC. Comité de Unidad Campesina CUC, miembro de la CLOC Vía Campesina Internacional, miembro de la Convergencia Nacional Maya Huaquipuquiej. Es una organización que tiene 38 años de vida, con más de 500 comunidades bases alrededor de todo el país. Así es como nosotros y nosotras, las comunidades, celebramos nuestras asambleas ordinarias, donde elegimos a compañeros y compañeras que sean representantes de estas comunidades, comunidades indígenas, mayas, también ahora hay comunidades xincas y comunidades de ladinos. Así es, cuando se celebran las asambleas, en este sentido, fue electo el compañero Daniel Pascual Maya Quiché como coordinador general del Comité de Unidad Campesina, en la cual la asamblea demanda al compañero Daniel Pascual como coordinador general que sea representante de estas comunidades, asimismo hacia las otras convergencias, como lo mencioné anteriormente. Uno de sus mandatos como coordinador general, que es Daniel Pascual, es que sea comunicador social y o vocero de las comunidades. De la misma manera, actuamos bajo nuestra consigna, cabeza clara, corazón solidario y puño combativo. Menciono esta consigna porque así es como entonces las comunidades que están en resistencia, en defensa de la vida de las comunidades, es como se les solicita al compañero y también a la organización que se solidarice y que acompañe a las comunidades. Tal fue el caso de las comunidades de San Juan Zacatepeques, en donde se visibilice las violaciones de los derechos como seres humanos y ciudadanos que tenemos, que estas violaciones de nuestros derechos se han hecho por años y se violentan muchas de nuestros derechos y convenios nacionales e internacionales. Tal es el caso del convenio 169 de la OIT, donde no se nos consulta, donde no se nos informa de lo que van a hacer del despojo de nuestros territorios. Así entonces es como el compañero Daniel y la comisión que acompaña a las comunidades de San Juan, donde fue agredido
Y ahí es entonces donde se da esta conferencia de prensa y también se le demanda que él sea vocero de esta conferencia, donde sale entonces esta demanda. Con esto queremos decir también de que ya estamos cansados y cansadas que se nos sigan violentando nuestros derechos. También como Comité de Unidad Campesina y miembros de la CLOC Vía Campesina y de la Convergencia Nacional Maya Huaquipquej, es parte de la Junta Directiva de la Comisión Política. Por lo mismo, tenemos en el Comité de Unidad Campesina una radio vía internet, que es la www.Voces de Chimboleu. También tuvimos un espacio en Beacanal, donde el compañero Daniel Pascual tuvo bajo su conducción. Así es entonces como nosotros y nosotras actuamos. Ya nosotras y nosotros, los pueblos que hemos sido marginados, que nos han estado violentando nuestros derechos, con todo respeto, señores magistrados y señora magistrada, ya no queremos que nos sigan pisoteando unas cuantas personalidades y unos cuantos sectores. Ya nos tuvieron bajo sus pies, ahora nos quieren seguir cerrando la boca para que nosotros y nosotras no hagamos ese uso de nuestros derechos y de los medios de comunicación. Con esto que hemos estado escuchando, lo que leyó el señor secretario, esto genera miedo y terror, porque esto significa entonces que si nos están violando nuestros derechos dentro de nuestras comunidades, no vamos a poder hacer uso de estos recursos que tenemos. Porque entonces cualquier persona académica y que conoce de leyes y que tiene estudios, y no así nosotros que no tenemos esa oportunidad, pues nos van a denunciar porque no pudimos hablar o porque nos expresamos mal. Pero con esto yo no quiero decir que se retroceda a estos procesos legales. Por supuesto, si hay una grave, si hay una falta, que se dé en el debido proceso, porque entonces ahora a todos y a todas que nos expresemos y que denunciemos las violaciones, nos van a juzgar, y esto no es justo. Por lo mismo que aquí en Guatemala no avanza la erradicación de la violencia contra las mujeres, porque nos meten ese miedo y terror de poder expresar y de denunciar las violaciones que se hacen hacia nosotras y a nosotros. Por lo cual solicito ante ustedes que se dé con lugar este amparo solicitado por el señor Daniel Pascual. Muchas gracias. Buen día, señora magistrada, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, autoridades ancestrales de San Juan Zacatepeques, buenos días a todos. Voy a hacer uso del tiempo que nos resta de la exposición de terceros interesados como CUC. Ya se abordó bastante lo que es la libertad de expresión. Yo creo que no debemos de perder de vista en ningún momento que este tipo de acciones a las que se enfrenta hoy Daniel Pascual como representante del CUC, forman parte de una serie de acciones penales que se han dirigido en contra del Comité de Unidad Campesina. No es la primera acción, hay por lo menos 4 acciones más, algunas intentadas por la misma persona, y que buscan sin duda obstaculizar la labor de defensa y promoción de los derechos humanos y defensa de los derechos de los pueblos que lleva adelante el Comité de Unidad Campesina, y sobre todo Daniel Pascual Hernández, que actúa como su coordinador general. Con respecto a la libertad de expresión, yo creo que ya no existe ninguna duda con lo que han expuesto quienes me antecedieron. Es un derecho inherente a la persona humana. Sin embargo, para confirmar esto, también me quiero referir al caso Tristán Donoso, conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde pues puso de manifiesto que la libertad de expresión no debe estar restringida a un grupo de personas, sino que es un derecho
inherente a la persona humana y hace énfasis en que no debe confundirse la libertad de expresión con la libertad de prensa. Pues bien, la libertad de expresión es un componente de la libertad de prensa, pero no es necesaria la una para hacer uso de la otra. Es importante también mencionar que con respecto a la apelación planteada por Daniel Pascual Hernández, él hace referencia a que debe de seguirse el procedimiento por una ley específica, que es el decreto 9 de la Asamblea Nacional Constituyente, y no por una ley ordinaria, que es el decreto 1773, Código Penal, perdón, el que contiene los tipos penales, el Código Penal. Entonces, desde el punto de vista del Comité de Unidad Campesina, estamos de acuerdo con que la vía que se debe seguir es la vía constitucional, porque creemos que de no ser así se contrariaría el artículo 175 constitucional, que se refiere a la jerarquía de la norma suprema, que dice que cualquier norma que contraríe la Constitución pues tendría que ser nula y se aplicaría en todo caso lo que establece la Constitución. También creemos que se podría estar vulnerando el derecho a la igualdad, porque se estaría dando un trato distinto a un cierto grupo de personas, cuando en realidad el derecho a la libertad de expresión es un derecho que asiste a todas las personas. Si no, pues la mayoría de los que estamos aquí no podríamos hacer ejercicio de ese derecho, y eso sería totalmente contradictorio con los convenios internacionales en materia de derechos humanos que han sido ratificados por el Estado de Guatemala, sobre todo con la Convención Americana de Derechos Humanos y su artículo 13, que establece la libertad de expresión y también establece cuáles son los límites y las responsabilidades que solamente pueden ser ulteriores al haber emitido la opinión. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el ejercicio de la libertad de expresión incluye el hablar. Esto es decir, que se puede expresar oralmente los pensamientos, independientemente si uno lo hace en una columna de opinión, en una página de internet, en un muro de Facebook o mediante un programa televisivo o radial. Es decir, la libertad de expresión comprende esa posibilidad de expresar oralmente las ideas y pensamientos, y esto fue precisamente lo que ocurrió en la conferencia de prensa que dio origen a todo este proceso, que Daniel Pascual, en representación de las comunidades y del Comité de Unidad Campesina, expresó ideas y pensamientos alrededor de lo que los periodistas le cuestionaron. Entonces, para finalizar, pues el Comité de Unidad Campesina se suma a la solicitud formulada por Daniel Pascual Hernández, en el sentido de que se otorgue la apelación solicitada. Gracias. A continuación, el señor Ricardo Méndez Ruiz Valdés, quien actúa con el patrocinio del abogado don Raúl Amílcar Falla Ovalle. Buenos días, señores miembros de la Corte de Constitucionalidad, señores magistrados, señora magistrada. Antes que nada, quiero manifestar mi inconformidad con respecto de que la señora magistrada Gloria Porras esté integrando el día de hoy esta audiencia, debido a que existe una manifiesta enemistad entre ella y yo. Esta es la segunda vez que tengo que llamar la atención en ese sentido. Con respecto de los comentarios vertidos por los señores abogados defensores del señor Daniel Pascual, hay varias cosas muy importantes que hay que hacer notar. En primer lugar, que en Guatemala los ciudadanos somos medidos con distintos raseros. El señor Daniel Pascual, el licenciado Beltetón, el licenciado Ramón Cadena, me denunciaron ante el Procurador de los Derechos Humanos, y a raíz de esa denuncia, llevada a cabo por ellos y por 147 personas más, fui condenado por el Procurador de los Derechos Humanos, una condena que la señora magistrada Gloria Porras ratificó en esta Corte. Entonces, yo no puedo hablar, yo no tengo derecho a hablar. Sin embargo, el señor Daniel Pascual tiene derecho a decir que yo soy un asesino, porque dijo en esa conferencia de prensa
que yo planifiqué su asesinato. Además, dijo que soy miembro de una organización paralela clandestina y otra serie de despropósitos que no se pueden llamar de otra manera más que incitación al odio. Me llamó asesino. Una cosa muy distinta es que el ministro de Gobernación de hace más o menos 3 años, cuando ocurrieron los tristes hechos de la aldea Los Pajoques, haya sindicado el ministro de Gobernación de ese entonces como responsable de esa masacre al señor Daniel Pascual. Fue una declaración directa al defensor de los derechos humanos, señor Daniel Pascual. Sin embargo, pareciera que eso en Guatemala no existe, que eso ya pasó y que eso no se debe juzgar y que eso no se debe tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque es el señor Daniel Pascual. Se ha hablado aquí de la libertad de expresión. Dice el licenciado Ramón Cadena que la libertad de expresión termina en donde comienza la incitación al odio. Falso. Eso no es así. Han corrido ríos de tinta con respecto al tema de la libertad de expresión. Y mi criterio personal, señores magistrados, es que la libertad de expresión termina en donde comienza la mentira. Punto. Ahí termina. Ahí es donde debe terminar. Yo no tengo derecho a mentir. Nadie tiene derecho a mentir. Nadie tiene derecho a decirle a alguien más asesino si no tiene las pruebas en la mano, señores magistrados. Ni aquí, ni en la China, ni en la Patagonia, ni en Alemania, ni en El Salvador, en ningún lugar, ya que se habla de la internacionalización de los derechos. Y hablando de esa medida con el doble rasero que tanto gusta ser usada en la administración de justicia en nuestro país, quiero recordarles que estamos aquí debido a un aluvión de recursos y amparos planteados por la defensa del señor Daniel Pascual, no planteados por mi persona. No estamos aquí por mí, estamos aquí por ellos, que están haciendo uso de su legítimo derecho a defenderse. Sin embargo, cuando un militar interpone recursos e interpone amparos, ¿qué es lo que pasa? Está obstruyendo la justicia. Está obstruyendo la justicia. Pero cuando alguien que se dice ser defensor de los derechos humanos, y quiero hacer énfasis en ese se dice ser, porque no lo son, interpone este aluvión de recursos, no me queda más que respetarlo. Si está acudiendo al derecho que le asiste, por supuesto, pero no es el derecho que asiste a todos los guatemaltecos, señores magistrados, y eso ustedes lo saben. Hay personas que están siendo linchadas ahora sin que se respete su debido proceso, y ustedes saben a qué me refiero. Ustedes saben a qué me refiero. Se utilizan aquí ejemplos sumamente interesantes. El licenciado Ramón Cadena acudió al ejemplo del señor Bruce Harris y citó algún antecedente jurídico que existe en relación a algún caso que tuvo que ver con él. Sin embargo, no hemos olvidado, yo estoy seguro que ustedes, señores magistrados, no han olvidado que ese señor Harris fue procesado por abuso de menores, por violación de niños. Ese es el ejemplo que el señor Cadena viene a poner a la Corte de Constitucionalidad. Por último, y en alusión a lo expresado por la distinguida abogada representante del CUC, quiero hacer una pequeña remembranza de lo que ha sido a lo largo de su historia el Comité de Unidad Campesina, CUC, que vio la vida pública
precisamente en la tragedia de la Embajada de España. Y yo siempre he expresado en mis columnas de opinión y en donde he tenido la oportunidad de hacerlo, que fue el CUC, un brazo del EGP, grupo terrorista durante la época del enfrentamiento armado interno, uno de los principales responsables de la tragedia de la Embajada de España. No, la señora abogada no habló nada en relación al proceso, entonces yo estoy haciendo lo mismo. Le ruego entonces, por favor, evitar alusiones. Entonces, Adelante. como digo, señor presidente, me da la impresión de que somos medidos con distinto rasero. Hay gente que puede decir ciertas cosas y hay otra gente que no la puede decir. Es evidente que el señor Daniel Pascual tiene temor a enfrentar la justicia. Eso es más que evidente. Tiene temor a enfrentar la justicia porque sabe que él es responsable de los delitos de los cuales nosotros los indicamos. Y aquí creo que vale la pena, y lo digo con todo el respeto del mundo, que las autoridades ancestrales aquí presentes y las que no lo están, repiensen sus liderazgos. Estoy refiriéndome a lo que habló la distinguida abogada aquí y estoy haciendo uso de mi libertad de expresión, señores magistrados. Es momento de que repiensen sus liderazgos. Entre el sector indígena existen intelectuales de muchísima valía. Dispense, le ruego por favor referirse al caso concreto. Lo demás es corolario, le ruego por favor centrarse en lo es que estoy hablando de eso, señor magistrado, pero si usted me limita mi libertad de expresión, bueno, yo lo obedezco. Gracias. Entonces, no me queda más, señores magistrados, que pedirles que resuelvan estrictamente apegados a derecho, respetando el debido proceso. La señora magistrada Gloria Porras es evidente que tiene serios problemas con respecto a eso. Se ha hablado aquí de tráfico de influencias, se le faltó el respeto de una forma terrible a la jueza Tuaspern, que emitió una resolución en contra del señor Daniel Pascual, o él percibe que así es. Terrible, una falta de respeto terrible. Se habló de tráfico de influencias, cuando la señora jueza ni siquiera la conocemos, no la habíamos visto en nuestra vida antes del proceso y no la hemos visto jamás fuera de tribunales. Tal vez se habla así porque es la forma en la que algunas personas suelen actuar. Por otro lado, el único proceso que nosotros estamos llevando en contra del señor Daniel Pascual, y aquí hago alusión al distinguido abogado del CUC, es este, no hay otro. No existe otro. Es mentira. No existe otro proceso, solo este. No lo haga víctima. Ustedes necesitan líderes, necesitan gente fuerte, no necesitan víctimas débiles. Muchas gracias, señores magistrados. A continuación, el Ministerio Público, por medio de la señora agente fiscal, abogada Ana Guillermina Galindo Martínez, tiene la palabra. Señor magistrado presidente, Raúl Falla Ovalle, soy abogado de la Fundación contra el Terrorismo, el licenciado. ¿Va a compartir tiempo? Vamos Perfecto. a compartir el tiempo. Gracias. Primero, también manifestar mi protesta. Buenos días a todos, porque la licenciada Gloria Porras conozca este caso. Con ella tenemos una enemistad grave, le hemos promovido más de 6 querellas. Ella incluso ha certificado lo conducente al Colegio de Abogados en mi contra, por lo cual considero que ella es Le recuerdo que está dentro de su tiempo, por favor. Bueno, es mi protesta, señor juez, gracias. Solicito entonces de esta forma que se confirme la sentencia emitida por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del ramo penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente de Guatemala, toda vez que la misma está dictada de conformidad con la ley. Honorables magistrados, el señor Daniel Pascual Hernández, ni ninguna otra persona que no ostente la calidad de periodista, columnista de opinión,
puede ser juzgado por una norma distinta a la establecida en el Código Penal, en los delitos contra el honor y básicamente calumnia, injuria y difamación. Y mediante el procedimiento que establece el Código Procesal Penal, en el artículo 474 al 483, que es el que especifica los delitos, el juicio para los delitos de acción privada. El pretender que a una persona que no ostenta la calidad de periodista o de columnista de opinión sea juzgada por una ley de un tribunal de imprenta es ilegal. Y así lo manifestó en la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones constituida en Tribunal de Amparo y otras instancias también. Por ende, solicitamos que sea declarado sin lugar el recurso de apelación promovido por el señor Daniel Pascual Hernández, confirme la sentencia venida aquí en grado ante la Corte de Constitucionalidad y se confirme también que el señor Daniel Pascual Hernández debe ser juzgado por la comisión de los delitos de calumnia, de injuria y difamación. Si él considera que la normativa no le es aplicable a él ni a ninguna persona, está en toda la libertad para interponer un recurso o una acción de inconstitucionalidad general de los artículos que regulan los delitos contra el honor. Sin embargo, es derecho vigente y derecho positivo y aplicable a cualquier ciudadano en la República de Guatemala que cometa un delito contra el honor. Por tal cuenta, solicito declarar sin lugar el recurso de reposición de apelación promovido y consecuentemente se continúe el juicio en contra del querellado Daniel Pascual Hernández por la comisión de los delitos de calumnia, injuria y difamación. Gracias. Hace uso de la palabra la representante del Ministerio Público. Muy buenos días, señor presidente, honorables magistrados, demás sujetos procesales y autoridades ancestrales que nos acompañan. El Ministerio Público, en base a la función objetiva que debe regir sus actos, se permite emitir los siguientes argumentos. El Ministerio Público comparte el criterio emitido por el Tribunal de Amparo de primer grado al haber denegado el amparo de mérito en la sentencia de fecha 11 de marzo del año 2016. Esta Fiscalía del análisis de las actuaciones que subyacen a la presente acción de amparo determina que en el presente caso la autoridad recurrida, al emitir la resolución señalada como agraviante, actúa en el ejercicio de las facultades legales que le confiere la ley rectora del acto reclamado, haciendo correcta aplicación de lo establecido en el artículo 402 del Código Procesal Penal. Por esta honorable Corte de Constitucionalidad, me permito indicarles, señores magistrados, que dentro del expediente número 863-2010, de fecha 24 de agosto de 2010, emitió sentencia en un caso similar, en el cual solicito que se tome en cuenta al momento de resolver la presente acción de amparo y para lo cual solicito permiso para dar lectura a la parte conducente de la misma. Adelante, por favor. Gracias. Dicho fallo dice así: de esa cuenta se aprecia que cuando el interesado estime que la publicación de un impreso por cualquier medio de difusión implique la supuesta concurrencia de alguno de los tipos penales relacionados con la ley de emisión del pensamiento establecidos en el capítulo 3 del citado cuerpo legal, tiene expedita la vía para promover el juicio de jurado respectivo, con el objeto que se dirima su acción mediante dicho procedimiento específico, contemplado también en la ley constitucional antes indicada. Ahora bien, si los hechos aducidos en la querella se refieren a la supuesta comisión de los delitos de calumnia, injuria y difamación tipificados en el libro segundo, título 2 del Código Penal, corresponde resolver tales imputaciones por medio del procedimiento específico denominado juicio por delito de acción privada, establecido en los artículos 474 al 483 del Código Procesal, por ser estos perseguibles mediante acción privada, tal como lo dispone en su parte conducente el artículo 24 cuáter de la Ley Adjetiva Penal. De ahí que el acto inicial que se promueve varía según la naturaleza de la acción que se pretenda plantear, de acuerdo al procedimiento previsto para el efecto en la ley de la materia, en sujeción al debido proceso. Es decir, si se denuncia un delito cuya materia es contemplada en la jurisdicción ordinaria, ésta debe conocerse en dicha vía. En el presente caso, esta Fiscalía considera que el análisis del fallo antes indicado contempla dos procedimientos, de los cuales no se dice que puede ser uno u otro, sino que va a depender
del acto inicial en el cual se plasme la pretensión de la persona que se sienta ofendida por las declaraciones. En este caso se evidencia que la querella penal promovida por el querellante, valga la redundancia, en el presente caso contra el amparista, fue sindicando los delitos de calumnia, injuria y difamación, los cuales tienen su procedimiento establecido en la ley de la materia, razón por la cual es procedente que se conozca dentro de esta jurisdicción y no en la ley de emisión del pasamiento como lo establece el amparista. Por otro lado, también esta Fiscalía considera que por medio del recurso de reposición tampoco se puede pedir a la autoridad que deje de conocer, porque para ellos establecen las vías ordinarias por medio de las cuales se puede plantear que la persona se excuse, decline o no siga conociendo dentro de las presentes actuaciones. Por lo que el hecho que lo resuelto por la autoridad recurrida no sea conforme con las pretensiones del amparista no implica vulneración alguna a sus derechos o garantías constitucionales. Por otro lado, esta Fiscalía considera que el criterio emitido por la autoridad recurrida constituye criterio valorativo, el cual no puede ser objeto de revisión por parte del Tribunal Constitucional, ya que este no es juez de los hechos sujetos al proceso, sino de la adecuación de sus actos al debido proceso, en virtud de lo cual se determina la inexistencia de agravio alguno a los derechos o garantías constitucionales del amparista que ameriten ser conocidos en esta vía. Y con todo respeto, esta representación solicita a los honorables magistrados que al momento de emitir la sentencia respectiva se declare sin lugar el recurso de apelación interpuesto, se confirme la sentencia avenida en grado, denegando el amparo solicitado y se emitan las demás declaraciones que en derecho correspondan. Muchas gracias, que tengan buen día. Se concluye la presente audiencia.